Sencillo, que antes de que se escribiera el primer evangelio, los cristianos estaban más que dispuestos a morir por dar testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ningún tipo de adopción estaba anexada como un asterisco a esa profesión de fe. Jesús es Dios y nunca lo negó. Hola a todos, esto es Cristianismo Católico con Romeo Charlie. Hablemos ahora de la divinidad de Jesucristo. El otro día alguien preguntó en Quora, si Jesús era Dios, ¿por qué negó la divinidad en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 18? Y le respondió el señor Dick Hartfield. La cristología evolucionó con el tiempo. La cita de Marcos capítulo 10 versículos 17 y 18 es correcta en contexto, ya que el Evangelio de Marcos retrata a Jesús como un ser humano adoptado por Dios como su hijo, lo que hace natural que Jesús luego negara ser Dios. Los Evangelios de Mateo y Lucas retratan a Jesús como el Hijo de Dios divino como resultado de su concepción en los relatos de la Natividad. Luego, décadas después, el Evangelio de Juan presenta a Jesús como plenamente divino y preexistente. Sin embargo, el concepto de la Santísima Trinidad, que finalmente retrata a Jesús como miembro pleno de la divinidad, no comenzó a formalizarse hasta principios del siglo III. Bueno, esta fue la respuesta del señor Hartfield, que denota cierta erudición, pero incompleta diría yo, ya que parece haber leído el Evangelio de Marcos por completo, pero superficial y sesgadamente. Yo genuinamente quisiera que no se tratase de un caso de deshonestidad intelectual, pero ahora que comencemos podremos darnos cuenta de si hay sesgo o no. Para empezar, yo concedo en primer lugar que para la gran mayoría de expertos en ciencias bíblicas, el Evangelio de Marcos es el primero de los 4 evangelios canónicos en ser escrito entre los años 64 y 70 después de Cristo, como se estima. Dicho esto, debemos añadir que es un escrito muy breve y dinámico, que se ajusta muy bien en el alcance de los contenidos señalados por el mismísimo apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 21 a 22. Conviene pues que entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Resulta curioso que en un libro escrito entre los años 80 y 90 después de Cristo aparezca esta sorprendente validación del Evangelio de Marcos, que por la tradición se conoce como las enseñanzas que el apóstol Pedro le transmitió a Juan Marcos, un judío cristiano de la ciudad de Jerusalén, primo de Bernabé, un misionero de la iglesia primitiva, y que es posible que haya estado presente en el arresto de Jesús. Acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Todo esto es un curioso y sutilísimo guiño de canonicidad de parte de Lucas, podríamos decir. Otro no tan sutil guiño de canonicidad es que Lucas comparte 466 versículos de los 678 que componen a Marcos. Y San Lucas, el evangelista, se precia en el prólogo de su evangelio de haber investigado diligentemente desde su origen. Difícilmente Lucas o Mateo, quienes se apoyan en Marcos, lo usarían como fuente y material de sus propios evangelios si éste hubiera dudado o descreído de la divinidad de Jesucristo. Ya veremos por qué. Habiendo establecido esto, hay que añadir que Marcos fija como directriz del evangelio que redacta hacer que el lector se pregunte de inmediato quién es Jesucristo. Como para que no queden dudas, el versículo primero nos dice: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Enseguida y en el mismo capítulo primero, versículo 24, un demonio confronta a Jesús. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. El Santo de Dios no es una expresión o título que se le pueda aplicar a la ligera y a cualquiera, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El título Santo de Dios significa que Jesús es infinita y absolutamente santo, plena y perfectamente divino, es trascendente y majestuoso. El Evangelio prosigue así hasta el final, sin nada de medias tintas, ni ningún artificio de hijo adoptivo, señor Hartfield. Ahora, con respecto a la cita de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 18, voy a parafrasear lo que Monty Morgan expresó también en Quora.
Respuesta corta, ya que no quiero ser tan teológico contigo. Jesús estaba señalando dos puntos. Primero, no me llames bueno a menos que estés dispuesto a llamarme también Dios. Jesús no acepta ser tratado con condescendencia. Él no es simplemente un buen maestro. Él es Dios que ha venido a enseñar y a morir por nosotros. Segundo, solo Dios es bueno y tú no. El joven no entendió ninguno de los puntos que Jesús estaba planteando. Entonces Jesús acaba de abordar el segundo punto, partiendo de lo simple, de lo sencillo a lo complejo. Por ejemplo, uno debe dominar la suma simple antes de poder abordar el cálculo avanzado. Por analogía, debemos pasar de la naturaleza pecadora del joven rico y terminar con la deidad de Jesucristo. Si lees el pasaje completo, el joven rico creía que había guardado todos los mandamientos, todos. Estaba convencido de que era bueno. Jesús, amándole, buscó amablemente una forma de señalarle que no los había guardado todos y que no era bueno, ya que su interlocutor todavía no entendía lo que Jesús quería decir. Fue cuando Jesús le dijo que fuera y vendiera todo, lo regalara y luego lo siguiera. Él no estaba dispuesto a hacer eso, ni mucho menos, demostrando así que estaba violando el mandamiento más importante de todos: no tendrás otro Dios delante de mí. En otras palabras, era un idólatra. Había adorado sus riquezas más que a Dios. El hecho de que el joven rico se alejara tristemente demuestra que finalmente no era capaz de dar el paso definitivo. Así que Jesucristo no negó ser Dios, negó ser apenas un maestro bueno. Jesús afirmó categóricamente ser Dios y por ello fue crucificado, ya que para quienes lo condenaron, una lapidación no hubiera sido una muerte lo suficientemente ignominiosa. Los jerarcas del Sanedrín se escudaron hábilmente en que, de acuerdo a la autoridad romana que los ocupaba, no podían matar a nadie, sino que esto era una prerrogativa de los romanos. Esto no impidió que, a medida que avanzaba la evangelización, los mismos jerarcas del Sanedrín consintieron en perseguir primero a los miembros del llamado en ese entonces camino, los futuros cristianos, lo que derivó en la muerte de Esteban por lapidación y luego la acción de Herodes, que culminó en la muerte del apóstol Santiago y la prisión del apóstol Pedro. Luego de la conversión de Pablo, los asesinatos dejaron de ser cosa excepcional. Las persecuciones se volvieron algo regular y escalaría todo eso a que finalmente el mismo Imperio Romano llegara a considerar a los cristianos como enemigos del Estado y intensificó la persecución. ¿Cuál es el punto de todo esto? Sencillo, que antes de que se escribiera el primer evangelio, los cristianos estaban más que dispuestos a morir por dar testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ningún tipo de adopción estaba anexada como una especie de asterisco a esa profesión de fe. Y si crees que Jesús no es Hijo de Dios, sino algún tipo de maestro ascendido, bueno, eso será tema para otro día. De nuevo, gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Por favor, no se les olvide comentar, darle like, suscribirse, verificar sus notificaciones de YouTube y compartir para ayudarme a conectar con el algoritmo. Que Dios los bendiga y chao.